dices. Bueno, pues estamos hoy nuevamente en una enseñanza del Instituto Bíblico, nuestra clase de Juan. Y vamos a abrir, por favor, nuestra Biblia en Juan 14, 15. Juan 14, 15. Que es nada más un poco como de contexto. Hoy vamos a ver a partir del versículo 21. Y dice así: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros, mora con vosotros, y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Dios, por favor, háblanos en esta mañana, te lo rogamos, Señor. Habla a nuestros corazones, ayúdanos a comprender, a entender lo que tú quieras darnos, Dios, por favor, y que lo pongamos por obra, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, entonces, vemos aquí a partir del versículo 21, veíamos como contexto desde el 15, ¿por qué? Porque les está diciendo el Señor Jesús: si me aman, guarden mis mandamientos. Ellos le decían, venía de qué venía de ese contexto de que le decían: no, Señor, yo voy a dar mi vida por ti, porque ya Él les había dicho: ya me voy, a donde yo voy ustedes no pueden venir. Ya sabía que ya venía el tiempo de la crucifixión, donde Él cumpliría la voluntad del Padre, el Padre iba a ser glorificado a través de Él. Y el Señor Jesús les dice: si me aman, guarden mis mandamientos. Y los está exhortando y les dice: y no los voy a dejar solos, les voy a enviar el Espíritu. Ya se acuerdan que veíamos, ¿no? El Paracletos, el Consolador. No nos iba a dejar solos, con esta gran responsabilidad de que si lo amamos, guardemos sus mandamientos, porque Él sabía que solos no podríamos. ¿Se acuerdan cómo le decía a Pedro igual: a donde voy ahorita tú no puedes, pero después sí lo vas a poder? El Espíritu de verdad, vendría el Consolador a este mundo. Dice ahí: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes le conocen porque mora con ustedes y está en ustedes, ¿no? Entonces le dice en el 21: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Quiénes son entonces los que verdaderamente aman a Jesús? ¿Quiénes son, hermanos? Los que guardan sus mandamientos. El que tiene mis mandamientos, el que los conoce intelectualmente, el que sabe sus mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. En la manera en la que decimos que amamos al Señor es en la manera en la que nos sometemos, en la que lo obedecemos. Vamos a ver más adelante pues que esto no como algo gravoso, ¿no? No como una imposición, no como
como un niño cuando le pides que obedezca y no quiere y es contra su voluntad. No, es un sometimiento en amor, derivado de un nuevo nacimiento, derivado de una nueva naturaleza en nosotros, derivado de un anhelo de agradar al Padre, derivado del Espíritu Santo en nosotros. Esto lo dice no solo a los discípulos que se hallaban allí presentes, sino también a los que habían de creer en Él por medio de la palabra de Dios, como dice en Juan 17:20. A ver quién la tiene más rápido. Juan 17:20. Bueno, yo. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Los discípulos de Cristo, al tener los mandamientos de Cristo, tienen que guardarlos. Si tenemos los mandamientos, si ya decimos que vemos y no los hacemos, hermanos, ¿de qué sirve? Si hemos venido al conocimiento de la verdad es porque lo tenemos que ejecutar, tenemos que obedecer, tenemos que guardar sus mandamientos. No basta que los guardemos en la cabeza, es necesario que los guardemos en el corazón y que los reflejemos a través de nuestra conducta diaria, ahí en la casa, solos, donde nadie nos ve, en el trabajo, en la escuela, en el mercado, manejando, en la iglesia, ahí solos, en nuestro cuarto, en todos lados. Tenemos que guardar sus mandamientos, nuestra conducta tiene que reflejar que los conocemos en la mente y los tenemos guardados en el corazón. ¿Qué dice Salmo 119:11? Salmo 119:11. Dice así: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. No dice en mi cabeza, dice me los sé de memoria, en mi corazón. Se han hecho ya, esa palabra ha sido ya rema, ya se ha encarnado, ya se ha hecho viva en nosotros. Y por eso entonces hemos guardado su palabra, sus dichos, ¿para qué? Para no pecar contra ti. ¿No son más dignos entonces sus discípulos por tener mayor talento, ni por saber más, ni por hablar más de Él con más elocuencia, ni tampoco por dar a la causa mayores sumas de dinero, sino por guardar sus mandamientos? Porque ¿de qué sirve? Y todo esto lo vamos a ir viendo como el contexto, si se dan cuenta, de todo lo que el Señor les ha venido diciendo, que es el amor, el amor, el amor, el amor ágape. Ya lo habíamos visto, el amor de Dios, ese amor donde todo lo que haces es resultado de ese amor en nosotros. Porque ¿de qué sirve dar un gran sermón y tener grande elocuencia para hablar si no hay amor? Vamos a ser como címbalos que retiñen, ¿no? Nada más huecos. ¿De qué sirve que demos grandes cantidades de dinero si vamos a ser como un fariseo? Y no como esa viuda humilde que dio todo lo que tenía. O sea, y que estaba su esperanza en Él, que lo dio con fe, con amor. Entonces, no es el que más hace, sino el que lo hace de manera correcta. ¿Motivado por qué? Por el amor. Y por eso es que Él dice, si me aman, como consecuencia, entonces van a guardar mis mandamientos. Entonces se va a ver eso que ustedes conocen, porque obviamente necesitamos estar fundamentados en la verdad. No se trata de sentimientos, no se trata de emociones, sino se trata de estar fundamentados en la verdad. Entonces vamos a manifestar en nuestra conducta el amor hacia Dios. Por eso, si me aman, entonces vamos a guardar
sus mandamientos. La prueba más segura de nuestro amor a Jesucristo es la obediencia a su palabra, ¿sí? La obediencia a su palabra, que no se nos olvide, obediencia derivada del amor, de una nueva naturaleza. No nos confundamos, porque puedes tú decir y engañarte y decir, bueno, pero es que yo no hago esto, como lo decían los fariseos, ¿no? Yo soy mejor porque yo ya no tomo, yo ya no digo palabrotas, yo no soy infiel, ¿no? Yo no sé, muchas cosas que son conductas externas que probablemente, sí las puedes imitar. Es más, hasta puedes hablar como un idioma cristiano, ¿no? Que Dios te bendiga y no sé qué. Pero aquí el Señor siempre nos habla, nos lleva al amor, al que tenemos que ser primero para poder hacer, no al revés, ¿sí? Entonces, eso es lo que constantemente Él nos está diciendo. Por eso dice, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Esa es la recompensa, disfrutar más y más del amor del Padre Celestial. Nosotros no podemos amar a Dios si no es porque Él nos amó a nosotros primero. ¿Qué dice Primera de Juan 4, 9 y 10? Primera de Juan 4, 9 y 10. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Esa es Primera de Juan 4, 9 y 10. A ver, vamos a ver Primera de Juan 4, 19. Dice así, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, ¿sí? Ok. Y también no podemos decir entonces que amamos a Dios si Él no nos hubiera amado primero. Y también, ¿por qué? Porque Él nos ha dado el Espíritu, ¿no? Lo que decíamos, Él nos ha dado el Espíritu que nos da el poder, la facultad para poder amar. En Romanos 5:5, ¿qué dice? Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Ok? Y Primera de Juan 4:13. Primera de Juan 4:13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Por medio del cual entonces, hermanos, podemos nosotros corresponder con el amor, ¿sí? Ese amor que es un fruto del Espíritu en nosotros. Es una de las manifestaciones, la primera y más grande, ¿no? Del Espíritu, del fruto del Espíritu en nosotros, de que andamos en el Espíritu, de que hemos sido renacidos. ¿Cuál es? Pues primero es el amor, ¿no? Amor, paz, paciencia, así se lo saben, ¿no? Todas las manifestaciones que no son distintos frutos, no es como los dones. ¿Tú cuál tienes? ¿Y tú cuál tienes? Ay, no, yo tengo paz, nada más, ¿no? Pero no tengo amor. No puede ser así. Son todas las manifestaciones, las debemos de tener y ir ejercitándonos en ellas, ¿no? El amor, la paz, el gozo, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza, ¿no? Es el fruto del Espíritu. Entonces, dice, y yo le amaré
y me manifestaré a Él. Si guardamos sus mandamientos. Y yo le amaré y me manifestaré a Él. Entonces, esta manifestación de Jesús a sus fieles discípulos se lleva a cabo mediante la palabra y el Espíritu. Y es una realidad en la vida del creyente. Él se va a manifestar en nosotros a través de la palabra, a través del Espíritu. Vamos a ver qué dice Juan 15:26. Juan 15:26. Vamos a ver muchas citas, pero es necesario porque es la verdad, es la palabra, es donde nos tenemos que fundamentar. No en lo que yo diga, sino en la verdad, ¿no? Entonces Juan 15:26 dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Juan, esa que les dije, Juan 15:26. Ajá. Ahora Juan 16:13, por favor. Juan 16:13. Dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, el cual nos guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Aquí es importante, no hablará lo suyo, sino todo lo que oyere, lo que oyere del Padre, ¿no? Ahora, Juan 13:14. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Primera de Corintios 2:10-11. Primera de Corintios 2:10-11. Dice así. Primera de Corintios 2:10-11. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Sí? Y Primera de Corintios 12:3. Primera de Corintios 12, ahí más adelantito, 3. Dice: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces, dice el Señor: y yo le amaré y me manifestaré a Él. ¿Cómo se manifiesta? A través de la palabra, a través de la comunión, a través de su Espíritu en nosotros. Lo estamos viendo aquí, lo estamos leyendo. De forma entonces que podamos decir, así como en algún momento dijo el apóstol Pablo: pero el Señor estuvo a mi lado y me revistió de poder, y fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Eso en 2 de Timoteo 4:17-18. 2 de Timoteo 4:17-18. El Señor Jesús dice que Él es nuestro pastor y que nada nos faltará. Entonces, Él, recuerden el contexto que estamos viendo. Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, el que los conoce, el que los ha atesorado en su corazón y los guarda, o sea, los manifiesta a través de sus acciones,
ese es el que me ama. Ajá. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Ajá. Recuerden entonces que viene también del contexto de que dice, veíamos que el Espíritu no nos iba a dejar huérfanos, iba a venir el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero nosotros sí. ¿Quién es nosotros, hermanos? La iglesia, los regenerados, no los que se congregan y que a lo mejor o que dicen o que hacen, los regenerados, ¿sí? Ok, entonces dice que a ellos, ellos nos se va a manifestar a nosotros, a su iglesia. Gracias a Dios por eso. Ok. Luego vamos al versículo 22. Dice, le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Ahí está otra vez la manifestación de que todavía no entendían todas las cosas, ¿no? Como ahorita nosotros las podemos entender. En ese momento pues era un poco nublado todavía, ¿no? Todavía era un poco, y un poco el corazón también perverso, el pecado, no entendiendo correctamente las palabras, como ya lo vimos con Felipe, con Pedro, ahora con Judas, ¿no? Entonces este Judas era el hermano de Jacobo. Esto lo vemos en Lucas 6:16. A ver, vamos a Lucas 6:16. Dice así, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor, ¿no? Entonces ya vimos que es otro Judas, para que no nos confundamos. El otro Judas ya se había ido, ¿se acuerdan? Se acababa de salir ya huyendo, después de que el Señor le dijo, haz pronto lo que tengas que hacer, ya se había ido a cumplir, ¿no? También lo vemos en Hechos 1:13, para que lo tengan ahí, Hechos 1:13. Dice, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Iscariote y Judas, hermano de Jacobo. Como pueden ver, Jacobo era un nombre muy común, ¿no? Muchos Jacobos. Y bueno, aquí vemos entonces que era Judas el hermano de Jacobo. Ahora, no cabe duda de que Judas entendió la manifestación, eso como dijo, de Jesús en un sentido como de lo que estaba diciendo el Señor Jesús, que yo vendré y me manifestaré, que lo estaba entendiendo en un sentido pues terrenal totalmente. No estaba entendiendo lo que el Señor estaba diciendo, ¿no? Él estaba hablando como de un triunfo exterior, por medio de grandes hazañas para que el Señor convenciera al mundo, ¿no? De grandes, a lo mejor de grandes milagros, o de algo que él se estaba imaginando, pero físico, material. Y eso como lo vemos en Juan 7:3-4. Vamos a Juan 7:3-4. Por ese contexto es que lo podemos asumir. Dice, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea. Bueno, desde el 7:1 vamos a ver. De hecho, el subtítulo se llama Incredulidad de los hermanos de Jesús. En Juan 7, ¿sí? Dice, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos, sal de ahí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer algo, hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, ¿no? Le decían, porque ni aún sus hermanos creían en él. Entonces, la razón
por la que lo veían así, también por la que entendemos que Judas le estaba diciendo, pues ¿por qué solo te vas a manifestar a nosotros, no? Pues manifiéstate al mundo, pues no se trata que te conozcan, no se trata, ¿por qué no vas a alguna obra? Manifiéstate, revélate, ¿no? Lo que hemos visto. Es por esa razón de que él hablaba de esa manera, pues eso lo podemos ver, lo que acabamos de leer en Juan 7:5, ¿no? Porque ni aún sus hermanos creían en él. Es cierto que no veían en él al Mesías que iba a demostrar quién era por medio del sufrimiento. O sea, imagínense totalmente, por eso es la locura del evangelio, ¿no? Él, el Salvador, pues más bien iba a ser traspasado, iba a ser un varón de dolores, iba a ser la burla, iba a sufrir escarnio, iba a estar ahí semidesnudo, iba a estar, se iban a estar burlando de él, lo iban a estar azotando, iba a terminar crucificado. Y eso no todavía no lo podrían comprender en ese momento, ¿no? Y aún hoy solamente se nos revela a través del Espíritu Santo, porque si no es locura. Para los de afuera es locura, para nosotros es poder de Dios para salvación. Pero cuando tú hablas al mundo, eso es contra el razonamiento humano, ¿no? Es locura. Su concepto mesiánico era en un sentido parecido al de la multitud que había participado de los panes en Juan 6:15. O sea, era lo que él más o menos pensaba, ¿no? O sea, era terrenal, materialista. O sea, le decía, manifiéstate, así como alimentaste a miles, haz algo, ¿no? O sea, ¿por qué nada más a nosotros? No lo podía comprender. Hablando estrictamente, ni siquiera se deduce que estos hermanos consideraran que Jesús era el Mesías en algún sentido. Puede ser que a lo mejor también había todavía duda, ¿no? En ese momento, o sea, imagínense esa escena. Pero después de la resurrección de Cristo, ahí es cuando vemos ya el cambio. Ya vemos, podemos leer otros discípulos, otro Pedro, ¿no? Que es el que nos deja ver, otros ya hombres valientes, decididos a ser perseguidos por una verdad, por lo que ya sabían ellos que era la verdad, porque ya había venido el derramamiento del Espíritu Santo en la iglesia, ¿no? Entonces, después de la resurrección de Cristo, la actitud de estos hermanos cambió completamente. Miren qué dice en Hechos 1:14. Hechos 1:14. Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Acabamos de leer la incredulidad de los hermanos. ¿Y ahora cómo estaban? Ya en la iglesia primitiva, ya después de que el Señor había ascendido, ya había venido el Espíritu Santo, todos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Sí? Gloria a Dios por la obra del Espíritu Santo en nosotros, en su iglesia, por cualquier ápice de incredulidad que pueda haber en nosotros. Por eso no nos dejó huérfanos, nos dejó medios de gracia para que nosotros podamos ir a ellos y no vivamos en nuestras fuerzas la vida cristiana. No vivamos si hay algo de incredulidad que se manifiesta a través de nuestras obras, de nuestro andar. Por eso tenemos la verdad, tenemos su palabra donde Él se revela y tenemos la obra del Espíritu Santo, ¿sí? No lo desechemos, pero queremos andar viviendo la vida de acuerdo a nuestros razonamientos, de acuerdo a lo que el mundo establece, de acuerdo a lo que creo, a lo que veo, a lo que me dicen. Pues no, Dios nos lo dejó todo perfecto, 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 para que tengamos las herramientas para vivirlo. Ya lo dio. Entonces, por eso es que Judas pues habla así, ¿no? Y es para él es pues, una cierta sorpresa y decir, pues, ¿por qué te manifiestas solamente a nosotros, no? ¿Por qué solamente a nosotros? Esta expresión concreta a la que Judas dio la interpretación equivocada
fue todavía un poco, o sea, ¿a qué estaba Judas? O sea, no estaba él razonando, se manifestaba que no estaba comprendiendo lo que el Señor les acababa de decir en Juan 14, 19 y 21. Juan 14, 19 y 21. Lo acabamos ¿cómo se llama? De ver la semana pasada. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y el que estamos leyendo ahorita, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Jesús había hablado claramente acerca de una manifestación en el Espíritu, y por consiguiente, pues es algo de índole espiritual. Judas, sin embargo, pensó probablemente en una manifestación pública, en medio de poderosos milagros y por medio de una especie, a lo mejor, de alguna teofanía, de alguna manifestación divina, ¿no?, hacia los demás. El hecho de que algunas semanas después, en el momento mismo en que Jesús estaba a punto de subir al cielo, los discípulos todavía soñaban con grandezas terrenales y nacionalistas, y eso lo podemos ver en Hechos 1:6. En Hechos 1:6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y ya el Señor ya está. ¿Cuál es el subtítulo de la Reina Valera? La ascensión, ¿no? Y ahí todavía ellos están pensando en cuestiones terrenales. Eso nos hace pensar entonces que lo que Judas quiso decir aquí fue algo así como: Señor, ¿qué pues ha pasado o por qué en una forma más dramática vas a manifestarnos tu gran poder solo a nosotros y no también al pueblo en general? ¿Acaso esta última forma no sería mucho mejor y más efectiva? O sea, para que te conozcan, como le habían dicho los hermanos de Jesús, donde veíamos que era su incredulidad hablando, ¿no? Igual aquí. ¿Cuántas veces nosotros queremos también, pues eso, decirle al Señor: ¿es así, Señor? ¿Estás seguro? ¿No sería mejor de esta forma? Porque no alcanzamos a ver, ¿sí? Porque no alcanzamos a ver lo que el Señor está haciendo. No nos confundimos, no vemos a veces las cosas a través de la verdad, de la palabra de Dios, de la manera eterna como Él ve. Y vemos las cosas aquí terrenales, pero las cosas terrenales son temporales, pasajeras, vanas. Vanas quiere decir eso, pasajero, temporal. Las cosas de Dios son eternas. Con la pregunta entonces de Judas, en cierto modo, él se siente insatisfecho por las palabras que el Señor acabamos de leer y que les acababa de decir, ¿no? Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero ustedes me van a ver porque yo vivo, les decía, ustedes también vivirán. Y en ese día ustedes van a conocer que yo estoy en el Padre, les decía, y ustedes en mí y yo en ustedes. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le voy a amar y me voy a manifestar a Él. Y ya vimos ese me voy a manifestar a Él, hablando hoy en día a nosotros, cómo es que Él se iba a manifestar a nosotros. Versículo 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, otra vez les vuelve a decir, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. La respuesta del Señor Jesús aquí enfatiza la responsabilidad que cada discípulo tiene de que se pregunte a sí mismo si personalmente ama a Jesús. No si el de al lado, no si el pastor, no si nosotros mismos, que hemos sido rescatados, que hemos sido renacidos, le amamos.
¿Y cómo sabemos, cómo podemos comprender si le amamos? Le obedecemos, guardamos sus mandamientos, lo que ya nos ha revelado, lo que hemos entendido cada uno de nosotros en nuestro caminar, poco, quizás otros mucho, algunos menos, otros más, pero a cada uno Dios hablándonos y tratándonos y metiéndonos en su providencia, en ciertas situaciones, cada uno diferentes, porque Dios obra personalmente diferente con cada uno de nosotros. Cada uno nos debemos de preguntar, ¿lo amamos? ¿Nos sometemos? ¿Lo que hemos entendido o queremos hacer las cosas todavía a nuestro parecer y descartar lo que Él nos está diciendo y a lo mejor tergiversar la verdad, lo que Él nos muestra? Así como lo vimos ahorita, trataban de tergiversarlo, de verlo diferente, de verlo con sus propios ojos. No oyendo lo que Él les estaba diciendo, la verdad que Él les acaba de decir, cosas eternas, grandes, difíciles de comprender a lo mejor, ¿no? Que son difíciles también de comprender para nosotros, pero que con la humildad de poder entenderlo y obedecerlo. Entonces, ahí cada uno de nosotros como discípulos, somos discípulos de Cristo, tenemos que preguntarnos si personalmente, si nosotros amamos a Jesús. Cada uno, eso es individual, totalmente individual. El término mi palabra dice, el que me ama, mi palabra guardará, que vemos aquí en este versículo. Es como si Él dijera, si lo que acaba de decir en el 15, si me aman, guarden mis mandamientos. O sea, mi palabra, mis mandamientos, se refiere, ¿no? La forma de la frase y el uso entonces que está diciendo aquí, está enfatizando, hermanos, esa responsabilidad de cada uno de nosotros de preguntarnos si amamos personalmente al Señor Jesús. Dice, mi Padre lo amará. Si nosotros lo amamos y guardamos su palabra, dice, mi Padre lo amará. Y vemos cómo dice la segunda parte del versículo 21. Dice, el que ama a Cristo es el que guarda sus mandamientos, ¿no? Porque dice el versículo 21 de Juan, la segunda parte. Será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a Él. Entonces aquí vemos, mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Aquí, viendo igual de acuerdo con el contexto anterior, esa morada es en el Espíritu. Tanto el Padre como el Hijo vendrán a aquel que ama al Señor. Y entonces ellos harán una morada con Él, esto es junto con Él. Esta presencia no es algo teórico, es algo real, ¿sí? Es algo real que es una acción, ¿sí? No es algo que está nada más, sí, viene el Espíritu Santo. O sea, no, el Espíritu Santo mora en nosotros, está en nosotros. El Espíritu convencerá de pecado, ya lo hemos visto. ¿Te convence de pecado, hermano? Sí. ¿Te guiará al arrepentimiento cotidiano? ¿Lo hace? Sí. ¿Dará seguridad de salvación? Él es el que nos va a manifestar a cada uno que somos salvos. ¿Lo ha hecho? ¿Sí? Comunicará la paz de Dios que sobrepasa el entendimiento. ¿Te ha dado la paz que sobrepasa el entendimiento en medio de la aflicción? ¿Te amonestará? ¿Lo ha hecho? ¿Te consolará? ¿Lo ha hecho? Entonces, todo esto está en relación con su palabra, ¿sí? Es una congruencia total y es algo vivo. Él en ese sentido es que ha venido, ya viene a nosotros y mora en nosotros. Dice, y haremos morada con Él. Y seguimos al versículo 24. Dice, el que no me ama, no guarda mis palabras. Es como si dijera, sin embargo, el que no me ama, no guarda mis palabras y la palabra que han oído no es mía,
sino del Padre que me envió. O sea, cuidado, ¿no? Está diciendo aquí, si no me aman, entonces no van a guardar mis palabras, y por lo tanto tampoco, no son mis palabras de él, el Jesús que estaba a punto de ir a la cruz, que estaba aquí en una manifestación carnal, sino dice, ¿de quién? Del Padre que me envió, porque no habla lo suyo, no son sus palabras, es la palabra del Padre. Jesús ha mostrado repetidas veces, entonces, que esto que dice aquí es cierto, que el que me ama guarda mis palabras, y que el que guarda sus palabras lo ama, ¿sí? Si se sigue lógicamente, entonces, pues es lo contrario. El que no lo ama, pues no guarda sus palabras. Si estamos en desobediencia, en rebeldía, por algo que el Señor nos haya dicho, en cierta verdad, pues entonces es porque no hay amor, punto, porque no lo amamos. Es lo que está diciendo, ¿no? Lo estamos leyendo. Entonces debemos de volver a pensar. Lo amo al Señor, o sea, como un discípulo, pues lo obedezco. ¿Por qué no lo estoy obedeciendo? Porque no hay amor. Estas palabras se pueden tomar en forma separada como muchos mandamientos, pero también pueden considerarse como una unidad. La palabra de Cristo, su enseñanza, es como la norma de doctrina, como la vida. Vemos que dice en Juan 14:15, lo acabamos de leer, Juan 14:15, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Aquí hay 3 palabras que predominan: amar, guardar y mandamientos. Ya lo vimos esto, porque lo acabamos de estudiar hace poquito. Amar, guardar y mandamientos. Aquí esto se puede ver como parafraseando: si me amas con amor que sea inteligente y concreto, aceptarán, obedecerán y guardarán las normas, los mandamientos que les he establecido para guiar sus vidas, sus actitudes internas, sus anhelos, su conducta externa. O sea, Él nos moldea, nos guía a que todo lo que haya en nosotros internamente y manifestado externamente. Entonces, si lo amamos con esa, no como les decía al principio, no son obras, es la manifestación del amor que se traduce en nuestras acciones. Es algo abismalmente diferente, porque buenos comportamientos es muy fácil hacerlos e imitarlos, pero esto es diferente. Esto viene de ser y después se manifiesta. Esa es la gran diferencia, ¿sí? Es abismal la diferencia. Entonces, el contexto en el que ha venido hablando el Señor Jesús a sus discípulos, como lo recordamos, lo habíamos visto, es el nuevo mandamiento. Les digo que todo está fundamentado en el amor. Cuando Él dijo: un nuevo mandamiento les doy, que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado, ¿no? No nada más, eso fue como lo que veíamos, que Él subió el listón, dijo: como yo los he amado. Ahora aquí, el que me ama tiene mis mandamientos y los guarda. Eso lo veíamos, ¿no? Ahorita en el 21. Siempre que en el corazón de una persona haya sincero amor a Cristo, habrá en su vida una obediencia rendida a las ordenanzas, a los mandamientos del Señor. El que me ama guarda mi palabra. Con amor el deber se hace fácil. Los mandamientos de Cristo, dice en 1 de Juan 5:3, apúntenlo nada más porque ya no nos da tiempo. Los mandamientos de Cristo no son gravosos, es decir, no son pesados, porque el amor no es, o sea, no, porque viene del amor, o sea, no es como una carga, como les decía, ¿no? Como cuando a un niño le dices: no hazlo, ay, no, pero ay, bueno, o sea, lo hace, pero pues no, es muy diferente a que digas: lo hago porque quiero agradarte, porque te amo, porque anhelo obedecerte.
En cambio, al que no ama, todo lo que le rodea le pesa, le incomoda, siempre objeta. ¿Pero por qué? ¿Por qué no mejor así, Señor? ¿Pero por qué me tiene que pasar así? ¿Por qué no así? ¿Por qué si tu palabra? ¿Pero por qué? Sí, ahí está objetando, está objetando. El que no me ama no guarda mis palabras, dice el 24. Así como el deber se hace ligero cuando hay un amor agradecido, así también se hace pesado, hermanos, cuando no hay fe en las palabras, así como lo veíamos, porque todavía en ellos, recuerden lo que estaban viviendo, todavía se veía ahí la incredulidad, no estaba el Espíritu de Dios. Esa es la gran diferencia. Por eso Él se manifiesta a nosotros, por eso dijo que no nos va a dejar huérfanos. Nos da el ayudador, el consolador, el que nos redarguye, el que nos guía, el Espíritu, el que nos ayuda a poder ya cumplir esto, a poder obedecer en amor, basado en el amor. Ajá. Entonces, el amor es que viene de la libertad, que es distinto a la esclavitud. Ya lo vamos a ver, lo vamos a ir viendo. Es algo hermoso, pero es algo que debe regir nuestra vida. Y es lo que yo les decía al principio, ¿no? Tenemos que hacer esa reflexión, decir, como discípulos de Cristo, ¿amamos a Dios? ¿Obedecemos? ¿Qué es lo que nos hace obedecer? ¿Es el amor? ¿Es el amor a nuestro Señor? ¿O qué es lo que hay en nosotros, ¿no? Y eso hay que estarlo reflexionando, porque es personal, totalmente. Pues gracias, Dios, por tu palabra, gracias por lo que nos has enseñado hoy, gracias por tu verdad, que ayúdanos, Señor, a que el resto de la semana podamos digerir tus palabras, tus enseñanzas, Señor, y ponerlas en práctica, Señor, ponerlas por obra. Ayúdanos, Padre, por favor, a vivir para glorificarte. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.